Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay y a Emisora del Sur. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Son las 19:01. Estamos aquí en la máquina de pensar. Estamos en la Ciudad Vieja. Hace una humedad, lluvia, en fin, hace unos hermoso tiempo para las ranas o otros bactracios, pero no para los seres humanos como Gonzalo Gervás, que está ahí en control de emisión. ¿Cómo le va? Le dije, mire, ¿cómo le va? El operador estrella de Radio Uruguay y de Emisora del Sur, y Carolina Cuadro, la productora estrella. ¿Cómo le va? Hoy estamos todos estrellados, realmente, porque realmente hace una humedad impresionante aquí en la Ciudad Vieja y en todo el Uruguay, en realidad. Ya lo había anticipado el lunes, cuando llamamos a Mar del Plata. Ricardo Ruiz dijo, les va a llegar viento, lluvia y frío, y bueno, se equivocó, el frío no llegó tanto todavía, pero estamos aquí, amigos, para una nueva jornada a la máquina de pensar. Vamos a estar conversando al final de este programa vamos a llamar a Chile para hablar de Luis Eduardo Aute, de la columna La Auténtica Rocola con Santiago de Chile. En realidad vamos a hablar con Patricio Hidalgo. Pero ahora, amigos, en la máquina de pensar vamos a dar la bienvenida. Está del otro lado de la línea, ya en Rosario, Argentina, el escritor argentino, debería decir rosarino, Javier Núñez. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Bien, bien. Puede ser de cualquiera de las dos formas, argentino o rosarino. Tiene esa particularidad que fuera de Argentina suelo ser escritor argentino. Dentro de Argentina, de algún modo te limitan o te reducen a escritor rosarino. Uh-huh. Pero trato de ser un escritor argentino. Está bien, Javier Núñez. Lo que pasa que también se dice en Argentina que la gente de Rosario también es como muy, un poco para compensar o contrabalancear esa fuerza, ese magnetismo que tiene Buenos Aires. Los rosarinos son son rosarinos, como muy autorreferenciales. Javier Núñez, estuviste aquí en la máquina de pensar hace un par de años y estuvimos conversando un poco obviamente de tu novela, pero no, yo no la había leído, ¿no? La doble ausencia. ¿Pasaste por acá en el 2017 habrá sido? ¿Qué año fue eso? Sí, creo que fue 2017, yo tampoco me acuerdo exactamente el año. Estuve ahí en ese momento, en realidad acababa de presentar otra novela, también hablamos de esta igual, Uh-huh. Y acababa de presentar otra novela que fue Después del Fuego, y me acompañaba en ese momento Pablo Colacray, otro escritor rosarino que también había presentado un libro de cuentos, Nadie es tan fuerte, que fue un libro de cuentos que después fue finalista del premio García Márquez de cuentos, y aprovechamos, fuimos Uh-huh. juntos, hicimos un ciclo de escritores rosarinos en Montevideo que presentamos esos libros. ¿Lo Creo que fue en presentaron el en una librería? 2017. ¿Puede ser que haya sido Moebius? No me acuerdo la En librería. Moebius, En Moebius. exacto, sí, sí. Exacto, en Moebius. Bueno, ahí todo viene porque Javier Núñez, su primera novela se llama La doble ausencia, fue publicada, si no me equivoco, en el 2012, ¿no? Y en el 2020 está siendo publicada en 2013, ¿no? La doble ausencia fue en el 2013, perdón. Gana, 2013 la primera edición, sí, claro, sí. claro, claro. Ganaste en el 2012 fue 2012 el el premio, premio. sí, O sea, ganó el premio exacto. en México y fue publicada en el 2013 en México y en Argentina en el 2014. En el 2020 llega a Montevideo de mano de lectores de Banda Oriental, en esa editorial, y que aparte tiene una gran llegada a este club de lectores. Y el prólogo viene por Martín Lazal. Toda esta introducción era porque Martín Lazal también hace alusión a que te conoció en esa vez que vinieron y que presentaron en Moebius. Exacto, nos conocimos ese día en la presentación en Moebius, que eh, Martín se acercó, estuvimos charlando después de la presentación, se sumó al grupo que después fuimos a charlar y a tomar algo, y a través del contacto que nos quedó en ese momento, me presentó a distancia a la gente de Banda Oriental, que me gustó mucho el proyecto. A mí particularmente me gustan los proyectos como el club de lectura. Me pareció muy interesante y bueno, les mandé la novela en ese momento.
les gustó, así que llegamos a un acuerdo para poder editarlo allá. Todo de algún modo eh, se se fue reuniendo alrededor de ese viaje original que ahora llega a la edición de esta novela. Claro, estamos aquí presentando entonces La doble ausencia, es la primera novela de Javier Núñez que está en Banda Oriental. Se puede, esto obviamente para aquellos que están suscritos al Club de Lectores ya lo recibieron, pero esto está a la venta en todos los locales de Banda Oriental y también está distribuido en las librerías, esta novela del cual vamos a hablar y que, aunque les parezca un poco, digamos, anecdótico todo lo que estamos contando, también tiene que ver con el mundo de la novela. ¿Por qué? Porque esto de que viniste acá, Javier Núñez, bueno, pasaste por la máquina de pensar, fuiste a Moebius, yo creo que ellos fueron los que me dijeron, mirá, vienen estos dos escritores de Rosario, en fin, o no, o alguien de Rosario, puede ser una poeta que también me ha vinculado. Y bueno, y ahí conociste a Martín Lassalle y esas cosas que tiene los libros, que tiene la edición, el mundo editorial, digamos que es un albur, es un azar, nunca se sabe muy bien para dónde va, pero en este caso pasaste por acá, conociste a Martín Lassalle recomienda este libro a Banda Oriental y luego termina siendo el prólogo para presentar la novela y para presentarte a vos, Javier Núñez, como escritor, que hay que decir que aquí tenés la novela Después del Fuego en el 2017, que también eso hasta ahora tenés dos novelas y tenés libros de cuentos, ¿no? Exacto, sí, esas dos novelas y 3 libros de cuentos. Perfecto. Bueno, y una recopilación también de contratapas del diario. Perfecto. Y entonces, Javier, vayamos a la novela porque tiene que ver esto que ocurrió en la realidad, también tiene que ver con la novela. ¿Por qué? Porque la novela se llama La doble ausencia y se embarca en la vida de un protagonista, un personaje que su padre se murió y cuando era chico y bueno, y era escritor. Entonces, pero un escritor que no era muy relevante en Argentina y que había publicado en Rosario. Entonces ahí está el mundo de Rosario que hablamos al principio, ¿no? Porque este personaje va en busca del padre a Rosario y lo va a buscar a través de los libros y de un libro en particular que no se sabe si se llegó a editar o si era inédito o, en fin, después nos enteraremos que estaba justo casi en la mitad, ¿no? Entre ser editado y ser inédito, ¿no? Algo muy extraño, pero que tiene su explicación. Javier, la idea tuya también cuando escribiste esta novela era hablar del mundo del libro como un centro de tu novela. En realidad me interesaba hablar del mundo del libro por una cuestión de afinidad, a lo mejor con algunas cuestiones de ese mundo, pero también por la posibilidad de utilizar elementos traídos de la realidad para ficcionalizarlos. Ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del ejemplo del libro, el libro que en la novela no se llega a editar porque queda ahí a mitad de camino, es en realidad una ficcionalización de un episodio real, que es la transformación de lo que fue la editorial Biblioteca de la Vigilia en Rosario, una editorial que en su momento tuvo un gran catálogo muy importante y que durante la época de la dictadura sufrió un vaciamiento, y con un libro en particular, El fusilamiento de Penina, pasó esto que yo lo transformo en la novela para utilizarlo en función de la trama de la novela. Pero es un libro que efectivamente se quemaron un montón de ejemplares durante la dictadura, se recuperó muchos años después, por suerte se pudo reeditar, creo que hace 5 o 6 años atrás, no más, después de un hallazgo que apareció el libro en Europa. Pero me gustaba la posibilidad de transformar esos episodios de lo real para ficcionalizarlos y utilizarlos de algún modo en la novela. El ambiente literario me permitía, a su vez, ambiente literario entre comillas, el ambiente de Rosario literario, libro. por eso digo, por eso Exacto. está digo, porque este personaje viene de fuera y aparte no es un nombre de la literatura el personaje, pero tiene que
ver cómo funciona un poco, ¿no? El tema de la editorial y, en fin, y los negocios. Claro, y eso permitía llevarlo de algún modo a una especie de, si se quiere, de trama casi policial, porque hay una pesquisa por detrás de esos libros, que es una especie de investigación que tiene que emprender el personaje, y eso me permitía hablar del universo local, literario, y poder llevarlo dentro de la trama de la novela de un modo que resultara a lo mejor más accesible o más amigable para el lector, si se quiere, a través de esa especie de investigación en la que se van revelando aspectos hasta ese momento desconocidos del pasado del personaje. Sí, bueno, cuando decís pesquisa es cierto, toda la novela es una investigación de este personaje buscando a su padre, digamos, porque, digamos, no, si bien lo tuvo, murió cuando era muy chico en un accidente y él lo está buscando, pero está buscando su voz, tiene la fantasía y después lo va cumpliendo un poco de que a través de los libros pueda encontrar la voz de su padre. Entonces es una investigación y donde está es viviendo en Rosario, en distintos lados, y le pasan distintas peripecias o distintas experiencias, distintos romances también, pero todo esto que parece, digamos, no tener ser muy a la deriva, parece que hubiera un poco una deriva, ¿no? Porque realmente este personaje no sabe exactamente lo que está buscando, salvo que está buscando a su padre. Y yo cuando lo iba leyendo, te pregunto, Javier, y quizás aquí ya me voy un poco a la novela, que es como veo que en Argentina se han escrito muchos libros de hijos o hijas que buscan a su padre. Y que obviamente esto está vinculado con la dictadura, pero no necesariamente con la dictadura, ¿no? Y de hecho hay una frase, ahora estaba buscando, de César Aira, que es un poco antipática, que decía que se podía hacer en Argentina un género de jóvenes que van buscando a su padre en la novelística argentina, ¿no? ¿Vos lo ves así o no lo tuviste en cuenta o no te das cuenta de eso? Sí, no, creo que es innegable. A mí me parece que también tiene que ver a lo mejor con una cuestión generacional. Yo nací en el 76, en el momento que empezaba la dictadura, es decir, soy de algún modo hijo de la dictadura también. Y, y eso de algún modo nos marcó a todos, aunque eh, en la novela mía en particular me corra del lugar o de los episodios estrictamente vinculados con la dictadura. Sí hay una cuestión de una búsqueda que tiene que ver con la identidad del personaje, porque la búsqueda de su padre para reconocer otra vez al padre, que de algún modo sentía que la imagen o la memoria del padre se le había destruido a través de ese hallazgo de los cuadernos con el que arranca la novela. Esa búsqueda de reconstrucción de la memoria, esa búsqueda de su propia identidad, es algo que innegablemente está asociado con la historia que nos atravesó en la Argentina y que tiene que ver con esto. Hay una serie o unos cuantos libros que abordan el tema desde diferentes lugares, algunos sí directamente vinculados con la dictadura y otros que no, en los que también pienso, ya corriendo, ¿no?, de la cuestión que está directamente ligada con ese pasado histórico, que también puede tener que ver con asociaciones en Argentina después o a partir del retorno de la democracia en el 80 a partir del 83 con el gobierno de Alfonsín. Se aprueba la ley del divorcio y la generación a la que pertenezco también somos de algún modo una primera generación muy marcada por los divorcios de los padres, que en generaciones anteriores a lo mejor no era tan habitual. Y eso también aparece muy presente en parte de la literatura de mi generación. Claro. Tiene que ver con las ausencias familiares,
y con esta especie de búsqueda del padre. Hay grandes libros también que a veces tienen que ver con esta especie de memoria o de búsqueda del padre, a veces está vinculado con la dictadura, y hay otras veces que tienen que ver con otro tipo de ausencias, como puede ser esta que son las ausencias a través de los divorcios o ausencias a través de fallecimientos naturales. Pero hay toda una biblioteca sobre el tema. Sí, sí, Creo que sí. no solo en Argentina el tema del padre es histórico, pero probablemente sea más marcado en Argentina. Sí, o que sea más marcado quizás en esta, digamos, generación o en estas épocas, porque, digamos, yo puedo decir que vengo leyendo, tampoco soy un asiduo lector, pero me llegan novelas de Argentina y bueno, yo estoy de acuerdo cuando digo que es la búsqueda del padre. En general, las que yo he leído no son vinculadas con la dictadura, si bien van a épocas de la dictadura, pasan cosas medias, digamos, difusas, pero siempre hay una búsqueda donde el personaje al final de la búsqueda en general no lo encuentra, bueno, ¿no? Pero es cambiado, el personaje al final cambia y de alguna forma se reconcilia con ese pasado, como si el pasado fuera difuso o muy neblinoso, el padre, esa figura está difusa y hay esa investigación. Pero bueno, en el caso de tu novela, de la doble ausencia, se dice específicamente, rápidamente, lo decís, y lo menciona, incluso lo menciona Martín en el prólogo, ¿no? De que Fonseca, dice el personaje narrador, el personaje que va narrando, que es este hijo, y le llama a su padre Fonseca, pues el apellido no le llama papá, dice, Fonseca era una ausencia doble, la de aquellos años en que estuvo sin estar y la de los años posteriores en que faltó definitivamente. Eso era Fonseca, porque cuando vivía Fonseca tampoco parecía estar con la cabeza en otro lado, digamos, era otro misterio. Entonces esa era la doble ausencia, aunque yo creo que leyendo el libro también uno se puede pensar que esa doble ausencia se da en duplicidades, ¿no? Que ocurren en la novela. Este investigador, que su hijo, va siguiendo el rastro de su padre y va a veces haciendo las mismas cosas que hacía su padre. Sí, por supuesto. A ver, eso, me parece que todos en algún punto cuando analizamos algunas cuestiones como hijos de nuestros padres, somos críticos en algunos aspectos que después muchas veces terminamos replicando en nuestras facetas de padre, y a veces no, a veces hacemos lo contrario, solo o porque lo reconocimos o porque queremos diferenciarnos. Pero en la novela en particular el personaje asume de algún modo o ve la narración en primera persona de la novela tenía que ver también con mi intención de contar la novela desde la subjetividad del personaje. Uh-huh. Es decir, el personaje siente que el padre había estado ausente 2 veces todo el tiempo que faltó, y que también cuando había estado con él no había estado realmente, y eso de algún modo transita o propicia esta búsqueda. Después, obviamente, sí, la novela propone o trae esa suerte de juegos o de duplicidades, de cosas que se repiten a lo largo de la historia, que son a lo mejor pequeños guiños o ganchos que van surgiendo a través de la trama para poder ir llevando adelante la novela. Sí, 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 hay duplicidades, o sea, se repiten experiencias, al extremo que el personaje dice en un momento que por la 10ª parte de las cosas que él estaba haciendo, ¿no? Repitiendo las cosas del padre, dice, cualquiera va al psicoanalista, ¿no? Y sí, pero bueno, la idea era que el personaje, en vez de ir al psicoanalista, siguiera transitando esos caminos para poder dejarlo suelto ahí en la deriva de la historia. Claro, no, o para llegar a alguna verdad, ¿no? La verdad literaria que quiera encontrar en esta novela, y bueno, la va buscando y bueno, y finalmente
algún tipo de verdad va a encontrar en la doble ausencia. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Javier Núñez. Él está allá en Rosario, nos está haciendo, nos está bancando esta llamada. No, en realidad la estamos llamando nosotros, digo, pero nos está aguantando. Javier, ¿podés esperar en línea? Sí, cómo no. Vamos a seguir hablando de La doble ausencia, una novela editada por Banda Oriental y escrita por Javier Núñez. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Javier Núñez, escritor argentino. Él vive allá en Rosario, Argentina. Está del otro lado de la línea y estamos hablando de La doble ausencia. Es una novela publicada aquí en Montevideo, está circulando, distribuida por y publicada por editorial Banda Oriental. Javier, yo lo decía en el bloque anterior, si bien él está buscando este personaje a su padre, hay un mundo está el mundo de los libros, está el tema de ser un escritor y no ser bueno pero no destacar demasiado, o no ser reconocido porque en fin, no dar con el momento apropiado. Esto no, cuando él va buscándolo, no tiene que ver tanto con la dictadura, sino con el año 89, digamos que sería la post-dictadura en Argentina, pero también años bastante complicados desde el punto de vista económico y, bueno, en Argentina desde el punto de vista político, ¿no? O sea, intentos de golpes, las azonadas, en fin, toda esa historia. Y yo lo que veía es que también hay, en esta investigación, hay libros, ¿no? Hay libros también, hay un libro de Jean Cocteau, por ejemplo, o en otro momento mencionás que en la editorial había colaboradores y bueno, se logró editar a gente como Juan L. Ortiz, que no es de Rosario, pero bueno, está ahí al lado, en Santa Fe, o Aldo Oliva, que era de Rosario, Juan José Sáer, de Santa Fe, Raúl González Tuñón, Paco Buronda. Bueno, si estamos hablando de escritores muy interesantes de esa época, no, muy emblemáticos. Sí, eso como te decía antes, la idea que tenía de la construcción de una editorial representativa para la ciudad dentro de la novela, utilicé para la construcción ficcional de la novela un montón de elementos que eran extraídos de la realidad y tomé como base o como referencia lo que fue la editorial Biblioteca de la Biblioteca Vigil, que varios de esos autores mencionados fueron en su época editados por la editorial Biblioteca, que era una editorial grande, con tiradas muy... primero que hacía una selección muy interesante de títulos y de autores, y además con tiradas grandes, con mucho alcance, algo de mucho impacto para la década del 60, 70, que es la época en que empezó a funcionar la editorial Biblioteca. Lo que traté de hacer es construir una editorial de esas características por el alcance e impacto que pudiera tener para la representatividad dentro del libro, es decir, que fuera una editorial con impronta propia. Pero digamos para el avance de la región. Para el avance narrativo, para la novela, no es una clave, no son claves. Por ejemplo, Juan L. Ortiz, que es un poeta muy importante, bueno, hay un poema que lleva a Jean Cocteau, el escritor francés de la década del 30, que era impresionante, Jean Cocteau, y que ese libro de Jean Cocteau va a tener después otra clave dentro de lo que es, digamos, la investigación de las cosas que ocurren en la novela, ¿no? Pero no son claves, te pregunto para la propia narrativa, ¿no son claves o sí? No son claves para la narrativa, pero sí permiten esa utilización, y para poder ir dejando las pistas que van develando y que van construyendo el camino por el que el personaje se acerca a su objetivo en esta pesquisa. La posibilidad como era una pesquisa que tenía que ver una vinculación o una búsqueda a través de los libros, y que esos libros de algún modo fueran marcando y dejando huellas que permitieran esa llegada, pero no tienen que ver, o no hay una búsqueda
de un diálogo diferente con ese tipo con las obras mencionadas, ni ninguna otra búsqueda de lectura diferente que lo que va contando a través de la trama y de la historia. Perfecto, lo que va contando del personaje. Aquí se menciona a muchos escritores, por ejemplo, no se menciona a Onetti. ¿Vos lo has leído? ¿Te parece que hay algo? ¿No te parece que hay nada? Sí, he leído algunas cosas, no es más, el último viaje me traje 2 libros más de él, pero tampoco terminé, todavía no los leía, tenía algunas otras cosas leídas, yo trato de no establecer algunas filiaciones así forzadas. Está bien. Y incluso hay algunas que yo no detecto y que detectan otros y que me parece perfecto, pero no me arriesgaría a decir que Onetti me haya influido específicamente o que yo me dé cuenta. Es uno de esos autores que a través de sus textos y a través de las influencias que generó en otros autores, Claro. termina influyéndonos a muchos. Sí, a veces puede influir sin haberlo leído incluso, ¿no? Exacto. Porque yo digo, pensé al comienzo de la lectura de la novela, el hecho de que se está escribiendo sobre una búsqueda que es de un escritor, que a la vez está dudando, en fin, hay como una doble, se está poniendo en dos planos el propio narrador y bueno, pensé, me acordaba, digamos, esos vaivenes que usaba Onetti, pero como decís vos, primero que no son solo de Onetti y después que nos pueden llegar a filtrándonos a través del espíritu de la época o de las lecturas, ¿no? Eso está claro, ¿no? Claro, precisamente. Hay autores como Onetti que generaron eso, hacen un impacto en terceros muchas veces por transmisiones sucesivas. Porque insisto, leí parte, pero no soy un lector de Onetti así de toda la obra como para que me haya marcado muy fuerte. Entonces creo que pueden aparecer ese tipo de cosas que son las transmisiones sucesivas. Se le da también en la novela bastante importancia al cine. Bueno, hay un personaje que se vive mirando y que bueno que había sufrido mucho y logra superar todo o logra superar un gran duelo a través viendo muchas películas clásicas, ¿no? Y se mencionan, bueno, un tranvía llamado Deseo, La acorazada Potemkin, Metrópolis, El lector, que es más reciente, digamos, se mencionan otras, ¿no? Se menciona la serie Mad Men también, ¿no? En otro, también tiene que ver con gustos tuyos, tiene que ver con un perfil de esos personajes, una forma de dibujarlos también. Tiene más que ver con un perfil de los personajes y con la forma de construirlos o de contar el personaje a través de los gustos de lo que hacía el personaje. Hay algunas de las películas que nombraste que sinceramente ni siquiera vi, La acorazada Potemkin, pero otras, la serie Mad Men sí la estaba viendo en ese momento y la vinculación tenía que ver con eso. El resto de las películas que más o menos aparecen nombradas, sí, incluso algunas vi solamente para contar o para poder armar algunas cosas en ese momento. Me gusta particularmente mucho el cine, pero a lo mejor hay películas clásicas con las que muchas veces uno no tiene una afiliación así o una presencia tan grande, tan marcada de algunas películas. ¿Sabes qué? Leyendo un poco... En este caso creo que tenía que ver con construcción del personaje. Que yo te iba a comentar, esto es una cuestión solamente, digamos, una impresión mía, digamos, de que no daba la sensación al leer la novela de que estuviéramos en el 2020, en el 2015, ni siquiera estuvimos en el 2000. Parece que todo, incluso el hecho de que de todas esas películas clásicas, llevaba a un mundo, no sé, de los años 80, 90, en realidad, ya sé que no puede ser, y de hecho miro acá Mad Men y es del 2007, entonces eso implica que si están viendo a Mad Men, esto ocurrió después del 2007, ¿no?
pero era una sensación así como que no hay una presencia, una forma de, digamos, no hay una intención de relatar Argentina en el 2010, ponele, por ejemplo. Claro, porque por dos cuestiones. Una es que el ambiente o lo que rodea la novela está como difuminado y en un segundo plano, porque lo que me interesaba contar era la historia personal, la deriva personal del personaje y los que lo rodeaban, y que no se me fuera por ahí en el contexto o en la situación del país. Y por otro lado, la mayoría de las cosas que van sucediendo lo podría definir, es casi una novela analógica. Ah, Parecen claro, no hay muchos celulares, ¿cierto, no? claro, aparecen muy pocas Ujú, cosas, sí, sí. y que son por ahí estas que mencionabas y que de algún modo se destacan o contrastan con el resto, por esto que vos decías, en algún momento bajan películas en internet o buscan, hay Ujú. un momento determinado donde buscan algo, también cosas en internet, pero no son muchas cosas, y lo demás es casi de algún modo un tránsito así analógico Claro, claro, por claro. el momento de la Claro. historia. Sí, sí, centrado, digamos, aparte no tiene mucho dinero, no tiene mucha forma de estar, digamos, de sobrevivir en Rosario, entonces está muy centrado en cosas que, eso, pueden haber ocurrido hace 40 años, 30 años, y no daba la sensación de estar en el presente cibernético donde estamos más atravesados, ¿no? Redes sociales, en fin, incluso búsquedas que hace, bueno, a veces sale un poco. Y para Javier Núñez, bueno, publicaste esta segunda novela. ¿Qué implica esta publicación para vos en Uruguay? Obviamente estarás contentísimo, ¿no? Pero más allá de eso, digo. Sí, sí, por supuesto. Fundamentalmente me da mucha alegría por lo que implica para cualquier escritor, obviamente, ser publicado afuera de su país y empezar a encontrar eh, nuevas lecturas, nuevas instancias de lectura. Eh, Como te decía al principio, me gustaba mucho la propuesta de la colección Lectores de Banda Oriental, porque es una posibilidad de llegar a muchos lectores que a lo mejor de otro modo no hubieran llegado a esta novela en particular, y que encontrándose de esa forma con la novela pueden, eh, por experiencia propia como lector, digo, yo he sido socio de clubes de lectura de características parecidas, y me encontré con libros a los que de otro modo no hubiera llegado y que a mí me gustaron mucho. Entonces ese tipo de cosas me genera mucha alegría. Después por otro lado, eh, las ediciones anteriores o los libros anteriores, yo en general tengo libros editados en editoriales independientes, pero siempre fuera de Buenos Aires, entonces tienen una circulación a lo mejor restringida, no muy dinámica del país, en mi país. Ujú. Que eso tiene que ver no solo con una cuestión eh, de la distribución de los libros, sino también con una cuestión de cómo se visibilizan esos libros, de los circuitos de comercialización, de los circuitos de festivales y ese tipo de cosas. Entonces poder publicar en Uruguay a mí me resulta una alegría muy grande, y que me permite ir al encuentro de nuevos lectores, y de lectores que a lo mejor también eh, con los que a lo mejor también hay como otro grado de cercanía. La novela se editó anteriormente en México, que también es un país latinoamericano, pero con el que tenemos muchas similitudes y también algunas grandes diferencias. eh, y Uruguay es como algo mucho más cercano a mis realidades. Entonces a lo mejor un lector, eh, no digo más afín, sino a lo mejor más parecido, eh, Bueno. y veremos qué puede pasar con eso.
Muy bien, Javier Núñez está presentada aquí en La Máquina de Pensar, La Doble Ausencia, editada por Banda Oriental, y bueno, veremos lo que pasa con el mundo de los libros, de los lectores, el mundo editorial. Eso va a continuar haciendo su camino, La Doble Ausencia. Te mando un abrazo grande desde Montevideo. Bueno, otro abrazo para vos y te agradezco esta comunicación. Chau, chau. Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. Porque Aute dice que está en una extraña dimensión y seguramente en otra extraña dimensión está allá en Santiago de Chile Patricio Hidalgo. ¿Cómo le va, Patricio? ¿Anda bien? Querido Pablo, buenas tardes, muy bien, todo bien por acá, gusto de escucharte. Y un gusto de escucharte a vos y sobre todo a Prefiero Amar, esta canción de Luis Eduardo Aute que elegiste para la Rocola Auténtica, la auténtica Rocola. Sí, yo es una canción que adoro, la encuentro buenísima y que estuve investigando, ¿no? Y el tiempo le ha dado la razón, por llamar así. Es una canción moderna del universo Aute, hablamos del 2008, pero registra, por ejemplo, Aute 3 duetos sobre esta canción en el 2012, el 14, el 16, y luego si uno sigue buscando en YouTube, y es lo más tierno de todo, hay un montón de covers que hace gente que probablemente no conoce fuera de su barrio, Sí. pero que la tocan con mucho sentimiento. Entonces, Sí, es una sí. canción que a pesar de su juventud ha calado hondo, creo. Sí, sí, aparte bueno, tiene un dúo con Pedro Poveda, o Poveda se dice, que es impresionante y está en el documental Autorretrato casi al final y yo viendo ese documental pensé, podría haberlo terminado ahí, ¿no? Porque Prefiero Amar es como una declaración de principios de Aute y Poveda al final, digamos, en cuestión flamenco de Prefiero Amar le pone el punto, ¿no? Es impresionante. Totalmente, yo creo que más que una declaración de principios, que ciertamente lo es casi una... O sea, si hubiera una lápida en alguna parte, en algún cementerio de Aute, podría decir prefiero amar. Claro. Es que probablemente lo único innegociable, es el centro mismo de su corazón, ¿no? Además, es interesante cómo Aute en las canciones más de contenido, como la que escuchamos últimamente sobre cine o sobre arte, tiende a la complejidad de las citas y a la complejidad, ¿no es cierto?, por lo genio que era, ¿no?, por la cantidad de influencias que tenía. En cambio, en el amor tiende a simplificarse, y eso es muy bello, porque también probablemente tiene que ver con una visión más profunda. O sea, de hecho, la canción Quiéreme, por ejemplo, que es una de las últimas, es casi lo más sencillo, es pedir que uno lo quiera, ¿no? Y sin embargo es muy profundo. Entonces, uno ve en esta canción también que el mensaje se simplifica hasta decir prefiero amar, que sin embargo es también un gran verso, ¿no? Sí, es un gran verso, Prefiero Amar, y también hay que decir que es cierto que cuando en las canciones de Autes no hay referencias a otros autores, a otros artistas, a otras películas, libros, pinturas, cuando hay referencias, digamos, intelectuales, a veces lo que hay es, como en esta, hay juegos con la palabra que tiene que ver, vinculándolo también con su poesía, ¿no? Aquí dice que entre la fe y la felonía, entre la herencia y la herejía, entre la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor amar, ¿no? Claro, es un estribillo muy de la poesía de Aute, de sus juegos de palabras, pero sin embargo al principio toma una métrica casi de poesía clásica, ¿no? Que rima el verso 1 con el 4 y el 2 con el 3, ¿no es cierto? Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, y retoma más adelante de nuevo, ¿no? Empieza con belleza, hacer con poder, una rima muy tradicional en las partes iniciales y del medio, y en el estribillo, ¿no es cierto?, esos juegos de palabras que casi las está masticando, ¿no? Jaula, jauría, herencia, herejía. Sí, y sobre todo vuelve a algo que también estaba en una de las grandes canciones de él, que es que dice, ¿y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza? Por creer que la belleza no se rinde ante el poder. Y en la belleza no se rinde ante el poder está hablando también de no solamente de la belleza, sino del arte, está hablando de lo que es la cultura, de lo que es la poesía, y obviamente ante el poder, bueno, el poder de lo práctico, ¿no? El poder de la realidad, el poder, no solamente el poder político, ¿no? Claro, ¿no? Aute yo creo que compartía militantemente eso de Machado, de que necio es quien confunde valor con precio, y mantuvo siempre una actitud distante del poder, ¿no es cierto? No lo vio nunca
en esos juegos. Y el amor ciertamente no vamos a esquivar al bulto. La mayoría de las 560 canciones de Aute son sobre amor. En una entrevista hablaba sobre eso con esa claridad, ¿no es cierto? Decía, vivir sin amor es como caminar siendo un zombie, sentirse querido por otro, sentir que tu existencia tiene sentido porque otro aprecia que estés vivo, es lo más grande que hay. Es cuando el amor justifica la vida. El amor es un invento del ser humano para poder sobrevivir. Siempre estaba hablando de eso en sus entrevistas, con una claridad que tanto nos hace falta, ¿no? Sí, sí, por más que ha tenido, bueno, lo vimos cuando, en la primera, ¿no? Al Alba, ¿no? Que era una canción de amor y que tuvo cuestiones políticas. Bueno, cuando hablamos de amor, él habla de amor y desamor también muchas veces, ¿no? Eso de que Dios se retrata contra Satanás, siempre estoy hablando de ese verso de él, ¿no? Digamos que no existe la luz sin la sombra. Y en el sentido, digamos, en este caso del amor que vos decís, es cierto, le preguntan varias veces del tema político, era alguien que le encantaba y estaba muy interesado y sabía mucho sobre el tema político, al extremo que una vez lo entrevisté y le dije que era un poco apocalíptico y bueno, años después la realidad le dio la razón, estaba anticipando Aute una crisis generalizada. Me dijo, mirá Pablo, dice, acá va a haber una crisis el sistema educativo, el sistema digamos de salud, el sistema de la cultura, en fin. Y cuando ocurrió más o menos eso, lo quise entrevistar y ahí ya no quería hablar de política, quería hablar de poesía. Claro, ya había llegado demasiado lejos con las predicciones, a lo mejor tenía miedo de contarte lo que venía después, ¿no? También a propósito de eso, esta canción habla sobre la libertad de Aute, la libertad en el sentido de no insertarse en la camisa de fuerza de las opciones dicotómicas, ¿no? Claro. Que muchas veces el mundo nos plantea. Entonces, ni la herencia, ni la herejía, ni la jaula, ni la jauría, ni morir, ni matar, hay algo que no se puede subsumir en esas dicotomías. En eso también esta canción es bien clara. Y Al Alba es interesante porque efectivamente es una canción de amor que también es una canción de denuncia, como también Rosas en el mar, ¿no? Rosas en el mar, él parte hablando de que está buscando un amor y luego termina diciendo que la libertad es un derecho de la humanidad. Por lo tanto, al mismo tiempo, probablemente está hablando de lo mismo, ¿no? Sí, o combinan, digamos, lo que es digamos, las relaciones amorosas con las relaciones, digamos, de políticas, ¿no? Algo en que era un compadre de él que lo hacía, yo creo que hay mucha afinidad en ese tema, que es Silvio Rodríguez, ¿no? De que hay canciones de amor que terminan siendo políticas y viceversa. Cuando crees que estás frente a una canción política, en realidad está hablando del amor. Y yo con lo que decías del amor también, yo pensaba leyendo la letra para ahora, que aquella frase de San Agustín, que fue muy famosa en la década de 60, que es primero ama y después haz lo que quieras, ¿no? Podía haber sido como una insignia, ¿no? de Aute también. Exactamente, es lo número uno, ¿no es cierto? Y como tú decías, también vinculado muchas veces al desamor, o a la sensación quizás de que esa relación amorosa o la pasión amorosa tiene un final o se va a acabar, una especie de nostalgia anticipada, una especie de constatación de que va a ser breve lo que va a pasar allí, y frente a esa constatación que están 1000 canciones, ¿no? Desde los hits que tenía sobre eso, Sin el alma de tu cuerpo, Sin tu latido, qué sé yo. Pero bueno, frente a eso, amar gratuitamente, digamos, sin esperar la recompensa o la relación, sino vivir en estado amoroso es lo que nos plantea esta canción también. O sea, aquí no hay una mujer o un hijo o una sociedad a la que se está amando, sino que se está amando en abstracto. Sí. Que nos dicen que aquello no es posible, que el amor es solo sobre objetos determinados, pero quizás hay una forma amorosa de vivir la vida que en estos tiempos nos falta tanto, ¿no? Y bueno, y que precisamente con su visión poética, él está por fuera, digamos, de el razonamiento del mundo, entonces dice, también pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pegó el siroco, que el siroco es el viento que vuelve loco a que viene de África, del norte de África, ¿no? Porque me pegó el siroco de la levedad del ser y qué lo voy a hacer si me falla alguna pieza, ¿no? Vamos a escuchar, ¿te parece la canción? Y ya aprovecho para la próxima pedirte, de alguna manera tendré que olvidarte, que es una canción de desamor que tenemos que hablar en un momento de Aute. Pero vamos a escuchar Prefiero amar. Me dice el corazón que no soy de este planeta,
que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. Porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Y puestos a elegir entre el oro y el parnaso, yo me pido ser payaso, me hago acróbata o faquir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de la bruja, donde sueña el porvenir, porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, También pudiera ser que me esté volviendo loco, porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder? Porque sucede Que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. amar, prefiero amar, prefiero amar. Bueno, esta era la versión con Miguel Poveda. Patricio, bueno, hubo un cambio, pero bueno, me parece que esta también es vale la pena, ¿verdad? No, es un cambio maravilloso. Yo no había querido poner esta por el sencillo motivo de que era más larga y quienes amamos la radio queremos hablar más que escuchar. Pero sin embargo, después de escuchar esta versión dan ganas de no decir nada más, digamos. Es realmente estremecedora, tanto el talento de Poveda como la forma que tiene de encarar los duetos, Aute, que es muy dejando que el otro se luzca, ¿no? No es lo más común, si no escucha los duetos de otros artistas es todo lo contrario, se tributa al autor. En este caso él casi es un comparsa del talento del otro, ¿no?
Sí, es cierto, en todos, incluso podemos, con Serrat y con otros autores, con otros cantadores, pero en este caso la interpretación que da Poveda, que uno lo ve en el documental, Aute, bueno, lo abraza porque en ese prefiero amar, en ese verso que vos señalaste muy bien, que es magnífico verso, ¿no? Prefiero amor, amar, le da una interpretación españolísima, ¿no? Muy claro, hay una cierta nostalgia en ese tipo de canto hondo, ¿no es cierto? Sí, sí, el cante hondo, sí, que sí, va, sí. Y aparte que estamos se le suma hablando la frase, de ¿no? los cantantes, de los cantadores jóvenes más importantes en este momento, ¿no? Alguien que se acercó, Miguel Poveda, ¿no? Totalmente. Y bueno, a propósito de duetos, de alguna manera tendré que olvidarte que la que vamos a escuchar en 15 días más, supongo vamos a escuchar el dueto con Serrat, por ejemplo, que Bueno, también es... en aquel yo pensé también, digo, otra vertiente de Aute es, digamos, lo que ha significado sus canciones para otros. Y de alguna manera tendré que olvidarte, lo ha dicho Joan Manuel Serrat, nada menos que él se la apropió esa canción y hizo una interpretación que realmente, o sea, hay interpretaciones de canciones de Aute que yo creo que superan o le dan otro brillo. O por ejemplo Hemingway de Lira, por ejemplo, ¿no? Aquella, que en plan cubana, ¿no? Hay varias, pero yo creo que de alguna manera tendré que olvidarte es una. Y en el caso de lo que decías vos, no es menor, nada menor que cuando él cantaba con otro, digamos, dejaba que se luciera el otro, ¿no? Por eso te decía, yo rastreé 3 versiones a dúo de esta canción, que es infrecuente porque tampoco Aute vivía en actos públicos, digamos. No. Y en los 3, tanto una cantante israelita como un grupo que parece ser más bien de corta vida o qué sé yo, Aute se sube con mucha llaneza al escenario porque tampoco hace, ¿no es cierto?, alarde de lo sencillo que es el truco que hacen muchos falsos sencillos, ¿no? Sino que sencillamente está con vestimenta oscura, está sentado incluso con el grupo Muerdo, lee la letra, porque yo creo que no, se la sabía de memoria, pero probablemente para acompañar al cantante que está haciendo lo mismo. Hay un tono también en él, en la canción, y nada, el Prefiero Amar es para mí, por ejemplo, una ambición casi, ¿no? O sea, llegar a esa conclusión se requiere un corazón grande para eso. Una gran sencillez como los grandes, digamos, en un verso que estamos diciendo prefiero amor a amar, que es un magnífico verso y que se requiere sencillez. Miguel Poveda, estoy viendo, nació en el año 73 cuando ya Aute era famoso y bueno, Aute nació en el año 43, 30 años lo separaban y sin embargo esa canción entre los dos logran algo superior. Patricio Hidalgo, gracias por estar en la máquina de pensar y por traernos Prefiero Amar. No, gracias a ti por el espacio y el universo Aute se nos expande en vez de irse acabando, ¿no? Es como una galaxia. Ah, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, sí, hay que continuar. Amigos, pero se termina la máquina de pensar, me están diciendo que ya se nos terminó el tiempo. Mañana vamos a estar conversando de poesía, de qué sirve una casa. Andrés Olveira escribió un poemario porque se tuvo que mudar y hubo muchos problemas. Y en El vuelo del cuervo, Wilmar Umpierres va a traer una película danesa, 9 de abril, esto es del 2015, pero tiene que ver con la invasión de los nazis a Dinamarca y cómo está centrada en un pelotón de infantería que andan en bicicleta frente al avance de la infantería blindada alemana. Amigos, esto es todo, que lo pasen muy bien.